¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este podcast La Dieta del ADN. El día de hoy tenemos a una invitada súper especial, la doctora Nico Levaux. Vamos a hablar acerca de las diferencias entre la medicina convencional y la medicina funcional. Pues el día de hoy vamos a tener una charla muy interesante porque vamos a platicar acerca de las grandes diferencias que existen entre la medicina convencional y la medicina funcional. El día de hoy la doctora Nico nos va a ir platicando la experiencia que ha tenido, cómo fue yéndose a este tipo de medicina y bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Nico Levaux, soy médico peruana. De formación soy médico general, cirujano y pues aquí estoy. Muchas gracias por la invitación. Excelente, no, pues muchas gracias por venir aquí con nosotros. Lo más importante el día de hoy que me gustaría compartir es quién eres, cuál es tu formación, para poder conocer más de ti. Platícanos por qué decidiste estudiar medicina. En realidad, yo tengo una familia que hay enfermeras y médicos y siempre he crecido así. Entonces, mi tía es nefróloga y siempre ha estado en el hospital, siempre hablaba en las comidas sobre los temas y eso en verdad me emocionaba bastante. En realidad, ahorita si me preguntas si me imagino haciendo otra cosa, no. Ok, nunca. Excelente. Y algo que a mí me llama la atención, de Perú a México, ¿cómo está esa transición? Sí, yo terminé en el 2022, tengo 28 años. Terminé en el 2022 después de pandemia. Entonces, hay unas cuestiones en toda la formación, como que me dieron alertas sobre la medicina tradicional que yo no estaba tan de acuerdo. Sí. Entonces, he estado buscando otras opciones, otros caminos para que sí me conforten y encontré la nutrición entre nutrición clínica y nutrición deportiva. Entonces empecé a estudiar y varios exponentes importantes de esta nutrición están acá en México. Entonces eso me atrajo a venir porque hay mucha medicina funcional, mucha nutrición, mucha actividad física en México, entonces por eso estoy acá. Excelente, súper bien. ¿Y qué fue lo que no te gustó? En el servicio social, ¿no? Sí. Que nosotros tenemos para terminar la carrera, sí. Pues ya eres prácticamente médico, ¿no? Sí. Entonces ves pacientes, ves una gran cantidad de pacientes. Y a mí me movía, yo me preguntaba muchísimo. Por ejemplo, un día tuve como 5 pacientes en una sola noche. Esos pacientes todos eran diabéticos. Y el médico de cabecera pues manda su tratamiento. Pues el tratamiento que todos conocemos, ¿verdad? Entonces, a todos exactamente lo mismo, con la misma dosis. Entonces, yo decía, sí. ¿Por qué si esta es mujer, ha tenido 3 hijos, este es hombre, vive solo? Entonces, todos son tan diferentes, ¿por qué darles el mismo medicamento con la misma dosis a todos? Esa fue una pregunta para mí. Sí, eso me movió bastante. Y por eso busqué otros caminos que pues me satisfagan mucho mejor. Excelente. Y en el tema de la nutrición, por ejemplo, ¿cuál fue tu primer acercamiento de entender como la importancia de la alimentación en temas de salud? Yo en pandemia, cuando tocó pandemia, me faltaba un año para terminar todavía la carrera. Pero yo ya entrenaba, yo hacía mucho gimnasio. Y por autoconocimiento hice una certificación en entrenamiento de mujeres. Entonces, nada más para mí, para yo saber entrenar y todo lo demás. Cuando llegó pandemia, pues yo ponía mis entrenamientos en mi casa. Como yo ya sabía entrenar, ponía ahí mis entrenamientos con cositas de mi casa, algunas cositas que iba comprando. Mis amigos, que eran mis seguidores, me pedían rutinas. Entonces, yo dije, puedo crear un programa que les ayude pues a mis amigos, a otras personas a entrenar en casa y a estar saludable en pandemia. No teníamos nada más que hacer. Entonces, pues inicié mi programa de entrenamiento, se llamaba Entrena con Nico. Así, tal cual. Y te platicaba que yo tengo un pug, ¿no? Y el logo era la cara de mi pug, con una mancuerna. Y pues empecé. Fue un boom. Empecé con 5 pacientes un mes, después 20, y el tercer mes ya tenía como 150 pacientes. Sí, hacía una locura. Extraordinario, súper bien. Les iba dando, hasta que se estancaban. Y yo decía, ¿por qué se están estancando si están entrenando bien? Entonces ahí se me surgió una duda y dije,
¿no será lo que están comiendo? ¿No será que les falta, ¿no? Falta eso por tapar, porque en la medicina tradicional, no me dejarás mentir, que no se lleva nutrición. Al menos yo llevé creo que 2 meses. Es increíblemente superficial lo que ve un médico en la carrera de nutrición, totalmente. Entonces, y ahorita te platico un poquito de algo que a mí me sorprende porque la gente le pregunta a los doctores qué debería de comer. Va un diabético y pregunta qué debería de comer, o va un hipertenso, o una persona que se infartó, una persona con enfermedad coronaria y pregunta qué debería de comer, como que pensando que sabemos de nutrición. Y lo interesante es que muchísimos médicos les dan recomendaciones de nutrición. A mí me sorprendió mucho un estudio que vi en Estados Unidos donde se analizaba el conocimiento nutricional de médicos justo porque la gente les pregunta creyendo que saben. Y resulta que el conocimiento nutricional que tenían los médicos era equiparable al de la población en general. O sea que lo que sabe de nutrición un médico es como lo que sabe la vecina. Y yo le digo a los pacientes así un poquito a veces a manera de broma, le digo, si quieres saber si tu médico sabe o no de nutrición, pregúntale qué deberías de comer. Si la respuesta es, come saludable, come balanceado, deja la chatarra, come bien, no tiene ni idea de nutrición, porque ¿qué significa comer saludable? ¿Qué significa comer balanceado? ¿Qué significa comer bien? Es totalmente ambiguo. ¿O sabes qué? Les dicen, deja de comer carbohidratos. O deja carbohidratos como si fuera, ¿qué son los carbohidratos? O sea, dejan términos tan abiertos que la gente pues le da su propia interpretación, pero esencialmente lo que significa es que no saben de nutrición. No, totalmente. Yo hablo con colegas míos que pues salimos recién y no saben nada de nutrición. Y en realidad yo creo que eso es un hueco en el sistema, porque un médico que va a tratar tus enfermedades, lo primero que tiene que saber es por qué se da esa enfermedad. Claro, ¿no? Entonces, hay algo también que me movía muchísimo, es que si te hacía consulta antes, ¿no? Cuando eras estudiante o mucho antes, ningún médico tradicional te pregunta si duermes bien, totalmente, si haces totalmente, ejercicio, si te sientes bien contigo misma. Sí. O sea, no te preguntan esas cosas. Claro. A mí algo que también me sorprende muchísimo en la formación médica es, por ejemplo, no sé si también pasa en Perú, pero aquí, por ejemplo, están las famosas guardias, que es en el hospital, cuando estás en el internado, que a veces un día sí, un día no tienes guardias, o sea, las guardias AB o ABC, que es lo normal. A mí algo que me hacía mucho ruido era, o sea, estoy cansado, estoy desvelado, no he comido bien, y esperan que esté concentrado, atento, tomando buenas decisiones, y si no las tomo hay castigo, que era, ok, como te equivocaste o no hiciste tal indicación, tu castigo es guardia de castigo. Sí. Entonces, para corregir que hiciste algo mal, porque estás mal dormido, mal comido, te mantengo mal dormido y mal comido hasta que aprendas. Y era a mí así como, o sea, este sistema como que no me hace mucho sentido, no me parece lógico, que supuestamente nos enseñan a cuidar la salud de los demás y ni siquiera cuidamos la de nosotros. Y veía la alimentación en los hospitales que nos daban a nosotros y yo decía, increíble. Aquí en México, ya los conoce, los chilaquiles. A mí algo que me sorprendía eran las cenas. Las cenas eran un platote de totopos con salsa, queso, crema, un pan, bolillo y un jugo de caja. Puro carbohidrato. Era eso, para cenar. Y yo decía, un huevito, por favor, así. Era lo que daban para comer. Y yo decía, ¿en qué momento esto creen que va a ser benéfico? ¿Y por qué nos dan esto nada más para comer? Alguien desvelado, que tiene todo el día trabajando, que lo vas a tener trabajando toda la noche, y le dan eso. Pero todo el café que quieras. ¿Y sabes qué? A alguien que va a atender a su mamá, a su papá o a sus hermanos. O sea, es inaudito. Y ahorita, bueno, después ya de un estudio, ¿no? Y voy a seguir estudiando seguramente del sueño. Imagínate, o sea, 8 horas de sueño mínimo para tener no solo salud integral completa, ¿no? Sino memoria, atención, concentración. Y un médico tiene que estar atento. Y algo que me daba hasta, ahorita ya me río, ¿no? Es que cuando te vas al cardio, por ejemplo, yo no sé si acá hay rotaciones cuando estás estudiando, ¿no? Sí. Y te vas con el cardiólogo, diferentes servicios. Entonces el cardiólogo les decía, es que
Y así, es que tienes que hacer dieta y con la panza acá. Sí, y el refresco de cola, para no decir marcas, y el refresco de cola así en el escritorio. Y, señora, usted está toda enferma porque no baja de peso. O se salían a fumar. Ajá. Era así, increíble, increíble. Sí, Sí, totalmente. No, eso. Y no sé si acá, yo no he visto la malla curricular de su educación, pero en Perú, al menos en mi universidad, yo nutrición llevé 2 meses. Farmacología llevé de los 7 años, 7. Sí, sí. O sea, no nos enseñan cómo se alimenta un paciente, pero sí nos enseñan a cómo darle drogas. Exactamente. Hay algo que yo lo pienso así, vamos a tener que decirlo, porque a veces el algoritmo nos pone así como que unos poquitos de bloqueos, pero algo que yo veo de esta manera, la carrera de medicina tiene una materia central y todo lo que te enseñan antes y todo lo que te enseñan después es para esa materia. La materia central, farmacología. Eso yo también lo creo totalmente que es así. Todo lo que te enseñan, por lo menos aquí, las materias previas, fisiología, fisiopatología, bioquímica, etcétera, es para entender cómo funciona el organismo. Aprendemos farmacología para entender cómo aplicar los fármacos en el organismo, porque todo lo que vemos después, ningún libro que haya leído de medicina interna, ni de fisiopatología, en ninguno, en la parte de indicaciones terapéuticas, en ninguno habla de intervenciones de estilo de vida, en ninguno hablan de la importancia de la alimentación, en ninguno hablan de la importancia de la actividad física, del descanso, en ninguno. Lo que hay son protocolos farmacológicos. Eso me parece extraordinario. Y en el hospital. También. O sea, ya no necesitas ni siquiera pensar. Exactamente. O sea, nada más dices, tiene tal, a ver, una lista. Hay protocolos, listo, sí, totalmente. No hay. Por ejemplo, hoy día tuve consulta toda la tarde. Sí. Y vi una paciente con dislipidemia. Ok. ¿No? Y yo le dije, ya está bien. ¿Y qué te dijo tu médico? Que baje de peso y que haga más ejercicio. Okay. Yo le dije, ¿te dijo cómo vas a bajar de peso? Exactamente. ¿Cómo? ¿Y qué ejercicios? Sí. No. ¿Cómo le mandas a un paciente que no sabe nada y que piensa que tú sí sabes a hacer eso? Por eso es que yo pues empecé con la certificación de entrenamiento, bueno, para mí, ¿no? Fue para mí, la certificación de entrenamiento, pero después ya lo fui aplicando a los pacientes, después lo de nutrición y después ya mi formación, pues, ¿no? De medicina funcional. Entonces ya tengo los 3. ¿Cómo brincaste de la nutrición deportiva hacia nutrición terapéutica? Eso fue un baldazo de agua fría para mí. Okay. Porque yo estaba en la mitad del posgrado de nutrición deportiva y me di cuenta que no era saludable. No era sostenible. Okay. Y yo dije, esta gente, pues, la nutrición deportiva en realidad es para deportistas de alto rendimiento, no cualquiera es deportista. Claro. O sea, la gente ya por correr una maratón o cosas así se creen deportistas de alto rendimiento y no es así. No tienes que estar en olímpicos, panamericanos, o sea, cosas así para considerarte como tal. Sí. Entonces me di cuenta que llegan a unos extremos que no son saludables. Entonces yo dije, ok, yo estoy acá para hacer más saludable a la población, eso no es salud. Claro. Entonces lo terminé porque pues ya tenía que terminarlo para tenerlo. La verdad es que nunca lo ejercí. Okay. Nunca lo ejercí. Principios básicos de deporte sí. Claro. Para el gimnasio y tal. Sí. Pero como tal de alto rendimiento nunca lo ejercí. Okay. Entonces ahí dije no. O sea, yo estoy interesada en otro tipo de nutrición. Sí. Y ahí vi una opción de nutrición clínica y dietética. Okay. Que eso, como estábamos platicando, abrió un paradigma muy grande para mí porque ahí llevé tu especialidad, que es nutrigenómica, nutrigenética, y fue un estallido total, extraordinario, ¿no? De perspectiva y de decir, no, pues sí, o sea, tú y yo no somos iguales. Exactamente. No, tenemos todo diferente. Claro. Aún así, si seríamos hermanos, hay estudios en gemelos idénticos que son diferentes. Exactamente. Entonces, no podemos tratar a todas las personas por igual. A todos tiene que ser una personalización muy fuerte para que en verdad hagamos un cambio en su vida. Claro, totalmente de acuerdo. Y hablábamos un poquito del tema de la epigenética, hablando, por ejemplo, de lo que mencionabas de los gemelos,
que por la epigenética van a tener variaciones en su estilo de vida que van a generar modificaciones incluso que podemos ver fenotípicas, o sea, podemos ver hasta cambios físicos asociados a sus cambios epigenéticos, aunque son genéticamente iguales. Pero las variaciones epigenéticas son las que generan los cambios macroscópicos. Es bien interesante todo eso. La gente, yo creo que no entiende, hasta los propios personas de salud, no entiende la diferencia de genética con epigenética. La genética no se puede cambiar. Y es algo, bueno, tú eres el especialista en esto, ¿no? Yo siento como, creo que en un congreso escuché, la genética es la pistola y la epigenética es la que jala el gatillo. Sí, así poner una analogía. Yo se lo platico a la gente de una manera obviamente muy fácil, o buscando que sea muy fácil de entender, hablar de que los genes son como switches que se encienden o se apagan, según hábitos, según alimentos, incluso según pensamientos. Entonces vamos a encender genes inflamatorios o encender genes antioxidantes o encender genes anticancerígenos, dependiendo de alimentos, de hábitos, etc. O podemos apagar los genes anticancerígenos por hábitos y empezar a tener problemas. Entonces lo platico que es como genes que se encienden y se apagan, o sea, perdón, como switches que se encienden y se apagan. ¿Y cómo fuiste al tema de la medicina funcional? De la nutrición clínica y dietética, yo soy muy curiosa, me pregunto muchas cosas, todo lo que escucho, veo y siento me pregunto. Entonces empecé a averiguar y yo quería suplementar. ¿Por qué? Porque el fármaco, yo decía, no somos una enfermedad, ¿no? Somos personas con enfermedades. Entonces, ¿por qué esta persona tiene tal enfermedad? Eso era lo que yo me preguntaba. Y yo decía, como ya estaba en nutrición, yo decía, tal vez tiene deficiencias nutricionales. Pues hay que suplementar. Entonces yo buscaba cursos de suplementación, cursos y tal. Y eso también me llevó a México, ¿no? México es un país que tiene mucha ciencia, mucho conocimiento al respecto. Está despertando mucho. En Perú la verdad es que no. Entonces me agencié de cursos. Y en estos cursos mencionaban mucho una medicina integral, una medicina diferente, una medicina con un enfoque en el estilo de vida. Entonces averigüé más y así llegué al IFM. Ok, maravilloso. Entonces, no, pues ahí ya no me despegué de ahí. Y es una de las razones también por las que estoy acá. Sí, extraordinario. ¿Cómo ves tú o cuál es tu perspectiva, por ejemplo, en el uso de nutracéuticos o el uso de herramientas terapéuticas complementarias en lugar de fármacos, o con la intención de ir haciendo una transición de fármacos hacia herramientas con menos efectos secundarios? Excelente. En realidad, yo creo que por eso nuestra historia clínica, y eso lo mencionaron en algún lugar, en un congreso o algo así, nuestra historia clínica es enorme. Por ejemplo, mi historia clínica cuando lo hacía en documentos, ahora ya lo hago en link. Sí. Cuando lo hacía en Word, eran como 20 páginas. Y a la gente le daba pues flojera de llenar, ¿no? Y me decía, pero es importante. Entonces, hacemos toda esa historia clínica para conocer al paciente. Exactamente. Y yo siento que los médicos funcionales podemos regodearnos de decir que nosotros conocemos mucho a nuestro paciente. Sí, totalmente. Por ejemplo, por lo menos en mi caso, una consulta promedio me lleva 1 hora. Es el promedio. Completamente. Y realmente ves otras especialidades que 15 minutos. Yo digo, ¿qué pueden saber de una persona en 15 minutos? Ni lo miras. O sea, prácticamente están así como que tengo que ver al siguiente, rápido. Hay una frase muy interesante acerca de lo que mencionabas antes, que dice que en la medicina funcional no se tratan enfermedades, sino a los seres humanos que las padecen. Eso cambia el paradigma totalmente, porque es conocer al individuo, conocer a la persona, y eso cambia totalmente las reglas terapéuticas. Eso yo les digo a mis pacientes. Tú no eres diabetes, tú no eres un corazón, no eres un estómago, no eres un hueso, eres un todo, entonces se te tiene que ver como un todo. Y yo siento que los pacientes no avanzan porque se van al endocrino, le dan una pastilla. No es que tienes que ir al ginecólogo. Se van al ginecólogo, le dan otra pastilla. Entonces nadie lo conoce. Nadie lo conoce. Entonces, respondiendo a la anterior pregunta, nosotros hacemos tantas preguntas en nuestra historia clínica para evidenciar deficiencias, para evidenciar
miren, en este huequito falta algo, falta algo. Claro. Entonces ahí entran los nutracéuticos, Exactamente. ¿no? Son naturales, son necesarios hasta reponerlos, hasta reponer la deficiencia. Claro. Y en la parte de transición de medicamento a nada, Claro. sirven muchísimo. Por ejemplo, en diabéticos, ¿no? Que están con su metformina y toda la bola de fármacos hipoglicemiantes. Les hace su estilo de vida, sueño, ejercicio, nutrición, relaciones, manejo del estrés y sus nutracéuticos. Yo tengo muchísimos pacientes que han pasado de los hipoglicemiantes a nada. Maravilloso. Sí, totalmente. Yo creo que ese es el objetivo, poder restablecer la salud, no parchar un síntoma, o sea, no tener una persona parchándole el síntoma eternamente sin modificación de hábitos, que es lo que normalmente la medicina convencional tiende a hacer. A mí me sorprende mucho también, por supuesto, hay tanto por aprender en la medicina que se entiende que existen las especialidades. A mí lo que me llama la atención es que no hay una interrelación de especialidades, como si no tuvieran justamente puntos de conjunción de cómo tratar a un paciente. Un ejemplo a mí clásico de esta situación es, por ejemplo, una persona que tiene depresión y va al psiquiatra y como parte de la historia clínica, pues te platica que desde la infancia tiene estreñimiento, problemas digestivos, le cae mal la comida, tiene gastritis desde niño. Y entonces va al gastro y le dice, pues como te doy medicamento para la colitis, te doy medicamento para la gastritis, etcétera, ¿no? Y va al psiquiatra, te doy antidepresivos de tal tipo, etcétera. Sin hablar de la interrelación del eje intestino-cerebro, que por ejemplo en el sistema digestivo se produce nada más 95% de la serotonina y ve uno ese tipo de cosas. Entonces, hablando de que en situaciones como depresión, cuando vemos que hay una situación digestiva, van al psiquiatra, el psiquiatra como parte de la historia jamás pregunta cómo es tu alimentación, qué comes, cómo te sientes la digestión, cuántas veces evacúas al día, enfocándose en algo que sabe que hay una interrelación del 95%. O el gastro, ok, tienes todos esos problemas digestivos, ¿cómo estás emocionalmente? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo estás durmiendo? ¿Cómo está? No hay esa interrelación cuando realmente al ir a la raíz, al ir de manera holística, puedes corregir esos tipos de situaciones. Completamente. Yo en mi consulta, como yo hago solo teleconsulta, les muestro un árbol, el árbol de medicina funcional, que abajo está la raíz, las causas está de raíz, el tronco y están los frutos. Entonces yo les pregunto, siempre les digo, esto es un árbol, es una planta como todas las plantas. Para que esté arriba, bien, con frutos, hojas saludables, ¿qué es lo importante? Y me responden, pues la raíz, o sea, ok, vamos a ver tu raíz. O sea, ¿qué hay en tu raíz? Hay nutrición, ejercicio, sueño, relajación, estrés. Ok, entonces, después de toda la historia clínica, vamos viendo puntos rojos en estas raíces. La mayoría, es un pan de cada día lo que tú acabas de decir. Pacientes con ansiedad, depresión, pacientes estreñidas, pacientes con colitis, pacientes con gastritis o también igual con alteraciones digestivas y se enferman siempre. Ay, doctor, es que yo me enfermo con todo. Mínimo cambio de clima, ya estoy con antibióticos y tal. Y nadie se pregunta ¿por qué? El 80% del sistema inmune está en el estómago y en el intestino. Exactamente. Entonces, como dice la medicina funcional, ¿no? Cuando viene un paciente con un sinnúmero de diagnósticos, ¿por dónde se tiene que empezar? Normalmente empezaríamos por aquí. Por el intestino. Normalmente en la digestión empezamos a corregir muchísimas cosas y estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Sí, es que comemos mínimo 3 veces al día. O sea, tiene que importar. Exactamente. Esa era también una de mis dudas cuando yo estaba estudiando, que justo era como lo primero que cuestionaba. Cuando veía lo que le daban de comer a una persona que acababan de operar y le daban el sándwich de pan blanco con jamón, queso amarillo, juguito, gelatina. Y yo preguntaba a los maestros, ¿no le deberíamos dar algo más saludable a alguien que acaban de operar? Y a mí, textual, literalmente los maestros me decían, no importa lo que coma, mientras tenga el medicamento en la vena, que coma lo que quiera.
Y yo, pues eran los maestros, no podía decir nada, pero yo por dentro pensaba, entonces le doy refresco y papas y comida chata y no importa, no hay problema. Decía, como que no me hace mucho sentido, porque hasta dónde es que le podría dar yo chatarra y no hay problema, o como que dónde está el límite de decir hasta aquí puede comer chatarra y ya después ya es malo. En realidad es porque no saben del tema de nutrición. No, Lo fuerte es que den recomendaciones como si supieran. Eso es a mí lo que me frustra, que te digan, no, puedes comer de todo. En pacientes oncológicos, cuando escucho lo que les dicen muchos oncólogos, no todos, pero muchos oncólogos, que les dicen, no, tú puedes comer de todo. De hecho, tú tienes que comer de todo para que estés fuerte para los tratamientos. Hace unos años me tocó dar una plática en un congreso de nutrición para nutriólogas tituladas, o sea, nutriólogas tituladas, y era nutrición oncológica. Y la nutrióloga que estuvo antes de mí, ojo, no es con todas las nutriólogas ni nutriólogos, es esa situación específica que me llamó la atención, era especialista en nutrición oncológica y 3/4 partes de su presentación hablaba acerca de todo el tema del análisis del estado nutricional del paciente. Todo era pliegues, mediciones, etcétera. Todo era el análisis nutricional, del estado nutricional. Y ya el último cuarto de la conversación entró a la parte de la alimentación. Su primera diapositiva en grande: no existen alimentos anticáncer. Y entonces decía, si un paciente les dice que quiere llevar una dieta anticáncer, díganle que no, que si quiere hacer una dieta que le dijeron que no, porque no existen alimentos anticáncer. Una persona en oncología debe de comer de todo porque debe de estar fuerte para las terapias que va a tener, Y yo, así, porque yo seguía después y dije, híjole, ojalá que no se quede porque va a sentir que estoy hablando contra ella, porque en mi presentación decía todo lo contrario. O sea, yo iba a hablar de nutrigenómica y nutrición funcional en oncología. Una de las diapositivas hablaba de no existe comida buena y comida mala. Así lo puse con intención de que fuera así como confuso el tema. Y preguntaba a todas las nutriólogas, ¿han escuchado esta frase? ¿No existe comida buena y comida mala? Sí, ¿qué opinan? Sí, sí es cierto, no hay comida buena y comida mala, lo importante es el balance, la cantidad. Ok. Y después presentaba un estudio acerca de los lácteos. Y entonces presentaba un estudio de los lácteos donde el 100% de las vacas en Estados Unidos y el 80% de las vacas industrializadas en Estados Unidos y el 80% de las vacas de libre pastoreo tenían un virus presente que se llama virus de leucemia bovina, asociado por lo menos al 30% de tumoraciones de mama. Entonces les presentaba el estudio. Entonces, ¿hay comida buena y comida mala? Y así, callados, ¿no? Luego presentaba otro acerca del brócoli. Y el brócoli contiene un compuesto que se llama sulforafano, que genera marcadores de mejoría en niños con autismo en tanto por ciento, comparativamente con los medicamentos, sin los efectos secundarios del medicamento, solamente por el consumo de crucíferas. ¿Habían escuchado comida buena y comida mala? Y así. Y luego presenté otro acerca de procesos asociados a metales pesados en la alimentación, a microplásticos. Entonces, al final les seguía preguntando con cada estudio, ¿hay comida buena y comida mala? Y empezaron a decir, sí. Y al final, no, sí hay comida buena y comida mala. Es evidente, y que nos hagan creer que no, genera confusión en la gente, porque van con el oncólogo y le dicen, no, usted puede comer de todo. Usted puede tomar bebidas, puede tomar refresco de cola, puede tomar comida chatarra, porque eso no importa. Lo importante es que usted se tome sus pastillas. ¿Y sabes cuál es el problema de todo lo que acabas de decir? Ellos son más en mayoría. Sí. Y nosotros menos. Sí. Entonces, lo que nosotros digamos van a decir, ¿qué estará diciendo? ¿No? Porque además involucra cambios. Ajá. Y yo le digo a la gente, la medicina convencional nos hace flojos, porque nos hace creer que es fácil. Tú sigue tus mismos malos hábitos, no hagas ejercicio, eso no importa. Y toma esto. Tómate esto. Como el mal hábito persiste, el problema sigue avanzando, entonces ya esto no es suficiente, entonces agrega esto. Y como el problema sigue avanzando, ok, esto no es suficiente, esto. Y el problema avanza, bueno, vamos cortando un pedazo y entran los procedimientos quirúrgicos. Pero no necesitas cambiar hábitos. Sí. Eso a mí me sorprende. No, es muy impresionante. Y lo que acabas de decir, por ejemplo, de la leche, sí. Yo estoy muy emocionada con la dieta de eliminación. Claro. ¿No? Lo utilizo pues en pacientes que están muy inflamados. Claro. Lo de la inflamación lo vamos a dejar para un ratito porque me encanta la parte de la inflamación. Entonces, en esta dieta pues se saca
grupos de alimentos Sí. que se ha demostrado que son inflamatorios. Claro. Entre ellos, los lácteos. Entonces, Totalmente. hay mucha adherencia de los pacientes al lácteo, Sí. ¿no? Leche, queso, Sí, entre totalmente. todos. ¿Te has preguntado por qué somos la única especie que tomamos leche de otro animal? ¿Tú has visto Sí. algún día un caballo tomando leche de vaca? O sea, no tiene ningún sentido. Lo interesante, a mí lo que me llama la atención en el tema de los lácteos es que literalmente son adictivos Ajá. por las casomorfinas, o sea, tienen opiáceos, por eso no es de gratis que la gente quiere queso. Uh-huh. Yo le digo a la gente, así les explico, la adicción a los lácteos, de hecho, es la razón por la cual un vegetariano no se hace vegano. Ajá. O sea, un vegetariano dice, no hay problema, yo dejo el pollo, el pescado, la res, el puerco, dejo hasta el huevo, nomás déjame el queso. Uh-huh. O sea, hay cosas que a veces no tomamos en cuenta que generan grandes problemas y pasan desapercibidos, al igual que el gluten. No sé qué opinas del gluten. Ay, no, sí. Y yo lo digo mucho en mi consulta. Sí. Es que, ¿por qué me sacas el gluten? Porque está rico. Claro. No hay que negarlo. Sí. Está rico. Y lo hacen porque está rico. También tiene una molécula que se llama gluteomorfina, tiene opiáceos. Ah, mira, ¿ves? También, es que todo es industria. Todo es una industria Sí. en el que dices, ay, pero es que está rico. Es que está rico. O sea, para eso es. Está rico para el cerebro, porque ajá. genera este efecto de adicción. Por eso es tan difícil que lo dejen. Uh-huh. Porque yo le digo a la gente, ¿por qué no se te antoja, por ejemplo, una galleta de harina de almendra? Uh-huh. Es que no sabe igual. No es que no sepa igual, es que no es igual de adictivo. Uh-huh. Entonces les digo, ¿o por qué no se te antoja queso de cabra en lugar de queso de vaca? Es que no es igual, porque este no tiene la casomorfina que tiene este. Entonces, por eso hay alimentos muy claves que a la gente les genera tanta dificultad para eliminar, que cuando tomamos esta conciencia, decir, es porque tienen cierto grado de adicción, con razón, no es tan fácil. Y otro grupo son las carnes. Sí, claro. A mí me encantan las carnes, pero yo soy carnívora así fuerte, okay. Pero ya estoy tratando de disminuir y todo esto. La carne en sí yo creo que no es mala, pero hoy en día pues un animal que antes crecía en años, crece en 6 meses. Claro. Entonces te preguntas, ¿no? ¿Cómo ha crecido este animal en 6 meses? O los pobrecitos pollos de 45 días hizo un pollo de este tamaño, o sea, enormes, que dices, en un rancho jamás ves que en mes y medio vas a tener un super pollo así de 3 kilos, o sea, es imposible. Sí, entonces es difícil quitarle todas esas cosas, claro. Y ahora hay la opción de orgánico, claro. Pero en realidad la industria lo hace muy difícil, claro. Porque tú quieres comprar algo orgánico y está el triple que algo que claro, no. Claro. Entonces, pues el paciente va a decir, a ver, claro. Obviamente va a ir por un bienestar pues, económico también, va a comer claro. Todos los días. Exacto. Entonces, está complicado nuestro trabajo porque tenemos que ir encima de, o no sé si encima, pero en contra de algunas cosas que ya están bien puestas, claro. ¿No? Entonces, está complicado, pero yo siento que haciendo bastante conciencia, yo en la hora de consulta que tengo, sí. Al menos el 50% de mi consulta lo dirijo a educar a mi paciente. Perfecto, perfecto. ¿Qué recomendaciones les das? Pero en primera instancia, para mí una de las cosas más importantes es el sueño. Maravilloso. Es el ritmo circadiano. La cronobiología. La cronobiología. Maravilloso. Entonces, yo les digo, es que para bien o para mal, tú vives en este mundo. Sí. Hay un sol que tiene una cronología. Sí. Somos seres que van acorde a eso. Entonces, claro. Tienes que vivir en la mañana como es en la mañana, ¿no? Hacer actividades, claro. Comer, hacer trabajo. Y en la noche, pues, disminuirlo. Yo siempre hago esta comparación, ¿no? Yo les digo, pregúntales a sus abuelitos, ¿a qué hora era su última comida? Exactamente. ¿No? Y era más o menos a las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque el sol se va, claro. Más o menos a las 6, 6 y media, se está yendo. Y antes no había tanta pues, luz artificial, claro. Tecnología, y pues obviamente no iban a cenar en oscuras, entonces claro. Les obligaba a cenar temprano. Seguir los ritmos naturales. Exacto, entonces, pero como hoy en día hay luz, laptop, tablet, totalmente y toda la tecnología posible, sí. Pues
le das señales equivocadas a tu cuerpo. Exactamente. Y no te prepara para dormir. Exactamente. Entonces, ahí viene todo lo malo. Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Y los abuelos de manera empírica tenían frases de sabiduría popular como desayuna como rey, come como príncipe, cena como mendigo. Ajá. Que actualmente vamos entendiendo que tenían una razón detrás. La cronobiología explica la diferencia de procesos metabólicos según el momento del día, o sea, cosas interesantísimas. Sí, yo hace poco leí y en verdad sí me sorprendí. Yo me sigo sorprendiendo con las cosas que yo sigo pues estudiando y conociendo, porque como tú lo dijiste hace un momento, la medicina es tan amplia que es complicado, ¿no? Pero ahí le estamos dando. Entonces, lo que me sorprendí bastante es que la insulina, cuando comes en el día, ¿no? Tu desayuno, tu almuerzo, bien, tiene cierta actividad que te regula tu glucosa. Pero en la noche baja esa actividad. Entonces, para esa gente picotera, ¿no? De que come en la noche o, pongámoslo más difícil, para las personas que trabajan. Que trabajan de noche, sí, totalmente. Entonces, estas personas están casi que ya dirigidas a hacer enfermedades metabólicas. Totalmente. Tengo el caso de una paciente, ahorita que platique el caso vas a ver quién es. Una paciente que trabaja en línea aérea, que el motivo de consulta era fatiga. Y entonces, ok, ¿cómo son tus rutinas? ¿Cómo es tu rutina del día? Entonces me decía que entraba a trabajar a las 10 de la noche, salía a las 5 de la mañana, llegaba a las 7 de la mañana a su casa por el transporte del trabajo, llegaba a levantar a su hijo para llevarlo a la secundaria, lo llevaba a la secundaria, regresaba, hacía limpieza de la casa, preparaba la comida, iba por su hijo, regresaba, comían, dormía aproximadamente una hora y media, se iba a ayudar a sus papás, preparaba la cena, se despedía de su hijo y se iba a trabajar. Wow. Y yo le decía, ¿cuántos días a la semana haces eso? 6 días. ¿Cuánto tiempo llevas haciéndolo? ¿Cuánto crees que llevaba? Desde que empezó a trabajar. Más de 10 años así. Y entonces mi siguiente tema fue, ¿cómo sigues viva? O sea, ¿cómo le haces? O sea, yo necesito que tú me digas cómo le haces para estar así. O sea, no entiendo. O sea, extraordinaria, le dije, tienes una extraordinaria genética porque te ha aguantado tanto tiempo durmiendo nada. Es extraordinario lo que has logrado, pero tenemos que cambiar eso. Sí. Entonces me llegó la última vez con la súper sorpresa, grata sorpresa de que pudo cambiar sus horarios de trabajo. Wow. Y ya no trabajaba en la noche y ya tenía horario de día y ya hizo una serie de ajustes a partir de que platicamos de cronobiología, importancia de sueño, etc. Hizo los ajustes necesarios para modificar sus hábitos. Sí. Y entonces pues ya llega descansada, feliz, fresca, sonriente, con energía, buen humor, necesitaba dormir nada más. Y una frase que leí que decía, los seres humanos no nos acostumbramos a no dormir, nos acostumbramos a estar cansados. Exactamente. Y, por ejemplo, yo en lo del sueño lo agarro mucho, porque son dos ítems, ¿no? Sueño, energía. Sí. Yo hoy día le decía a una paciente que llegó muy bien a mi consulta, en medidas, ¿no? Se veía muy bien, bonita, músculo y tal, no dormía. Y se sentía muy cansada todo el día. Y yo siempre les digo, es que a mí, si tú me preguntas, a ver, ¿qué hago? O hago dieta o entrenamiento o aprendo a hacer un estilo de vida, ¿no? Aprendo a comer, aprendo a dormir, aprendo a hacer mis actividades en las horas que tengo que hacer. Claro. Y yo te digo, eso. No me sirve de nada un paciente que de repente come súper bien su proteína y se va todos los días al gimnasio cuando no duerme y está como zombie todo el día. Claro. No me sirve para nada. Totalmente. Entonces, el sueño para mí es muy importante por el metabolismo, por todo lo que sabemos, por todo este metabolismo de insulina, glucosa, de reparación celular que se da en el sueño, pero también porque influye en la energía que vas a tener en todo el día. Exactamente, totalmente. También les explico mucho a los pacientes el tema de los relojes moleculares que tienen cada órgano. Les platico que hay una parte en el cerebro ahí pegada al nervio óptico que es el núcleo supraquiasmático, que les digo que es como el director de orquesta. Y cada órgano es un músico y el director de orquesta les marca el ritmo. Y entonces los órganos terminan su ritmo por su reloj molecular propio
y está la persona, apaga las luces y está aburrida y se pone a ver el celular y está con estimulación lumínica y dice, es que no me da sueño y a veces ya me quedo dormido pero siento como que no descanso. Entonces explicarla, pues es que estás confundiendo a tu reloj central porque en la naturaleza no existía luz y noche así. Es un proceso transitorio. Entonces si tú estás con el celular y lo apagas, para el cerebro es, entré a una cueva, pasó una nube, ¿qué pasó aquí? Porque es un proceso transitorio de adaptación, que lo vemos hasta en los parques, que cuando empieza el atardecer los pajaritos se van todos a los árboles y se empieza a escuchar y ya cuando oscurece ya se callan todos. Es impresionante, es impresionante. Sí. A mí me gustó una frase que decía, mientras más antiguo es el hombre, más perfecto es. Es espectacular. Claro, yo creo que nos vamos integrando con todos los procesos naturales. Creo que el error es creer que estamos fuera de los procesos naturales, que no aplican con nosotros las reglas naturales como la cronobiología, ¿no? Como los ritmos circadianos, como si o la nutrición. Porque hay otro comentario que me llegaron a hacer algún maestro en la clase de nutrición. Cuando tuve la clase de nutrición, un comentario que me hicieron en temas de alimentación es: el cuerpo es tan sabio que tú le das lo que sea y agarra lo que necesita y lo que no lo desecha. Y yo decía, ok, si le doy chatarra, ¿qué agarra de ahí? No creo que sea tan sabio porque sí se queda con muchas cosas. Pero lo interesante es que lo hacían ver así, que es tan sabio que tú le das lo que sea y solito agarra lo que necesita y lo que no lo desecha. A mí eso pues tampoco me hacía sentido, ¿no? En aquel momento. Sí. Y en temas de alimentación, yo, por ejemplo, y eso es un tema personal, yo llevo una dieta ovo-vegetariana. Está con dieta basada en plantas, ahorita la llevo ovo-vegetariana, esencialmente pues para facilitarme la vida, porque luego es un reto llevar dieta basada en plantas pura, porque a veces no hay opciones, etc. Sí. Entonces llevo también porque como es una de las herramientas nutricionales más terapéuticas, el llevar dieta basada en plantas para muchas enfermedades, yo luego lo que decía es, pues tengo que saber qué se siente lo que le pido a los pacientes que hagan. O sea, no le puedo decir así como justo el cardiólogo gordito, ¿no? Tiene que bajar de peso y cuidar su... Sí, entonces yo llevo estilos de alimentación y de vida que le pido a los pacientes que hagan para entender qué se siente lo que les voy a pedir que hagan. Es que, mira tú, yo siento que uno no solo tiene que ser, sino también tienes que parecer. Sí. Totalmente. Entonces, no seamos el cura que predica y no hace. Claro, totalmente. No, totalmente. Entonces, yo, por ejemplo, en esta parte del sueño, les doy una guía. Yo tengo una guía del bienestar, se llama. Maravilloso. Entonces, en esa guía, yo les doy algunas indicaciones. Y ahora me río porque siempre vienen y me dicen, una de las indicaciones es no comer, ni tomar agua, ni hacer ejercicio, al menos unas 2 o 3 horas alejado del sueño. ¿Pero por qué? Lo del agua, más que todo. Lo de la comida no me pelean tanto, pero lo del agua. Claro. Es que el sueño tiene que ser corrido. Claro. Completamente corrido. Claro. Entonces, pues tiene sus fases y yo les enseño con una diapositiva de las fases y le digo, ya, si tú tomas agua aquí, o sea, justo antes de dormir, obviamente te vas a despertar más o menos acá, que es la mitad de las fases. Te vas a ir al baño, vas a orinar, vas a volver. Y no es que tú hayas dejado en pausa, regresas y le pones play y sigamos. Claro. O sea, no funciona así. Reinicias todo y nunca llegas a hacer un sueño profundo ni a reparar. Y obviamente te despiertas más cansada de lo que te has dormido. Exactamente. Totalmente de acuerdo. El tema de la relevancia del sueño corrido. Sí. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de temas como la meditación? Wow, me encanta. ya hasta mis pacientes me están viendo ya como hippie, sí. Pero y yo les digo, no es un comentario hippie, pero te voy a dejar 2 tareas. Claro. Las tareas que le estoy dejando hoy en día, yo siento que, no sé si a ti te llegan tus pacientes, pero eso de que, es que doctor, no lo puedo controlar. No puedo controlar este antojo, este tal. No tienen control sobre su mente. Entonces yo les digo, te voy a dejar 2 tareas. Una tarea es, 1, en la mañana exponerte al sol con los primeros rayos. Ya, ahí estás ahí. ¿Pero qué voy a hacer? Ya, ¿qué vas a hacer? Vas a respirar. Sí. Y vas a contar tus respiraciones. Sí. 1, 2, 3. Te vas a dar cuenta que tu mente te va a llevar a otro lado, al chisme, a los problemas en casa, a lo que sea. A tu mente no le gusta que tú tengas el control. Sí.
Entonces, eso es una manera de iniciarlos en la meditación. Claro. Entonces, una paciente, después de 2 meses, ya hoy día justo la vi, y me dijo, doctora, ya tengo ciertos antojos, o a veces tengo cierto estrés, me pongo a respirar y sí, baja todo, sí. Totalmente, y todo lo que se ha ido investigando en temas de neurociencias, la neuroplasticidad, todos los procesos que se van generando a partir de la práctica constante de la meditación, o sea, son cosas extraordinarias. Y yo sí, en muchos casos, porque platicamos que es la modificación de hábitos es un proceso paulatino, no podemos pedir un cambio de la noche a la mañana porque puede que algunos lo hagan, pero es muy probable que deserten, que digan es demasiado. Cuando vamos haciendo como un proceso paulatino es más fácil que se apeguen y que lo mantengan. Es muy fácil así. Que normalmente es lo que buscaríamos, que lo mantengan, que es un hábito que queda ahí de por vida. Sí. Entonces en muchos ya llegamos al punto donde les digo, meditación como medicina. Así digo, con esa disciplina que te tomarías un medicamento, con esa disciplina a tal hora te sientas a respirar y les mando hasta algunos videitos para que estén practicando respiración y vayan generando estos estados de atención plena, de atención consciente. Totalmente. Y la gente piensa, dices meditación y piensan en un Buda, en una montaña. Claro. Y no es así. O sea, tú puedes nada más aislarte un poquito y es hasta un espacio contigo mismo. Exactamente. ¿No? Entonces, a mí sí me gusta. Yo estoy empezando recién yo misma y decirle a mis pacientes esta parte de la meditación, pero sí está súper genial. Y la parte en cómo llega un paciente nuevo y cómo lo abordamos, como dices, pues que los cambios son paulatinos, yo en primera instancia es full estilo de vida. Claro. O sea, nada que hagas meditaciones de 3, o sea, nada. Claro. No, nada que toma eso, toma tal, no. Okay. Es estilo de vida, es aprende a comer. Nadie nos ha enseñado a comer. Exactamente. Nadie nos ha enseñado a masticar, a separar los líquidos de los sólidos, a que hay cierto orden que puede disminuir el pico de glucosa. Nadie nos ha enseñado nada de eso. Totalmente, entonces, practícalo, que se adhiera a tu vida, que sea así. Lo del ejercicio, un paciente de 0... no lo vas a mandar a un súper entrenamiento que el primer día ya no va a poder caminar. Claro, totalmente. Entonces, es paulatino, es poco a poco y como tú dices, hasta que tengan adherencia, sea parte de ellos naturalmente, pues se va avanzando y se va avanzando. Y yo siento que ese es un paciente que ya no va a volver. Y gracias a Dios. Exactamente. ¿No? Porque ya sabe hacer sus cosas. Hay algo que platicaba en algún otro de los podcasts que a mí me llamó la atención cuando lo leí por primera vez, que hablaba acerca de cómo era la medicina en la antigua China. Interesantísimo, que habla mucho acerca de esto que dices, que a los médicos se les asignaba una región de población a la cual tenían que atender como el equivalente a un centro de salud, que una población periférica iba a ese centro de salud. Entonces al médico se le asignaba esa población y se le pagaba una vez al año por la cantidad de pacientes que mantenía sanos. Entonces, ¿cuál era el objetivo del médico? Pues la salud. Claro. Porque ganaba. Actualmente ya ese sistema se pervirtió totalmente, porque ahí el médico desarrollaba estrategias de qué vas a comer, con qué te vas a tratar, sintomatologías, meditación, tai chi, etcétera. O sea, un montón de técnicas de estilo de vida. Desarrollan técnicas desde acupuntura y otro tipo de terapias en ese sentido. La medicina tradicional china con el objetivo de mantener a su gente sana, porque les convenía económicamente. Claro. Actualmente ese sistema se pervirtió totalmente y al médico le conviene que esté enfermo, porque si no, ¿cómo hace el negocio? Antes les pagaban una vez al año, como dices. Ahora les mandan a congresos una vez al año cuando recetas fármacos. Todo pagado también. Todo pagado. Nada más que según el que sea mejor vendedor. O sea, ahorita somos farmacólogos, no somos médicos. Exactamente. Entonces, eso hay que cambiar. Y yo creo que el inicio del cambio es que el médico sepa nutrición. Claro, totalmente de acuerdo. Sepa movimiento. Claro, totalmente. Lo contrario de sedentarismo no es un ejercicio de musculación, de culturismo. Lo contrario de sedentarismo es movimiento. Claro, totalmente. Hasta caminar. Creo también que mucho de la situación de los médicos también es que aprendamos a predicar con el ejemplo. Eso también veo que en medicina convencional puede hacer mucha falta. O sea, justo muchos médicos
O el ejemplo clásico de la nutrióloga gordita, ¿no? Ay, Entonces dices, porque justamente es cómo voy a recomendar algo que yo no puedo hacer. Y obviamente hablando en el tema del peso hay una serie de factores asociados. No es puramente el tema de alimentación, no es puramente la inactividad, hay factores hormonales, de cronobiología, o sea, hay muchos de microbioma asociados a todo el tema del peso y se entiende, pero justo por eso, si yo me enfoco en algo nutricional, primero corrijo todo lo que tenga que corregir en mí investigando. Porque realmente, por ejemplo, ¿qué fue lo que te chocó? O bueno, ¿hubo algo que te chocara a mí sí en lo particular de la nutrición tradicional que estudiaste a cuando ya lo aplicaste en la medicina funcional, o sea, la nutrición funcional? ¿Cuáles fueron las diferencias que tú notaste? Mira, en realidad, como tú me comentabas antes, tú has tenido cierta práctica de medicina tradicional, ¿no? Sí has tenido ahí pues, la actividad. Yo nunca lo tuve. Yo salí de la universidad y de frente tuve estas formaciones, entonces por eso yo creo que tengo una visión más amplia, porque no me segmentaron, ¿no? Entonces, cuando estudié nutrición clínica y dietética, gracias a Dios, en la universidad en la que lo llevé, la jefa era nutrióloga funcional. ¿Serio? Sí. ¿Qué tal? Incluso tuvimos una materia de alimentos funcionales. ¿Qué tal? Estuvo espectacular. Y por eso no me fue difícil aplicarlo muy, muy bien en la medicina funcional. En realidad no tuve problemas en eso. ¿Qué tal? Extraordinario, ¿eh? ¿Qué tal? Sí. A mí no me ha tocado eso. Por lo menos en hospitales particulares, una de las grandes limitantes, y en los públicos también, lo que le dan de comer, el acceso a los alimentos que le dan a los pacientes. O sea, es muy difícil darle saludable, incluso con prescripción. Si tú quieres dejar, por ejemplo, digamos, frutos rojos, ¿y dónde los vamos a conseguir? ¿Por qué no tienen frutos rojos? Los congelas y ahí los tienes guardados. Entonces, cosas así que son a veces tan fáciles, germinados, ¿no? También germinados. Puedes agregar una ensalada que tenga tal germinado y que tenga... ¿Y dónde consigo germinados? O sea, es increíble la nutrición en los hospitales que es tan superficial, y también hay estudios muy interesantes acerca de que un paciente sale más desnutrido de lo que entró después de una hospitalización. Sí. Porque la alimentación no les favorece. Es pésima. Es extraordinaria. Pésima la alimentación. Y he visto reportes de lo que les dan de comer, por ejemplo, en hospitales de Estados Unidos, y ves, es increíble que les den pizza, que les den refresco de cola, como parte de un protocolo nutricional. ¿Sabes que hay un gran problema también? Las personas no saben, no sé si en personas entran médicos tradicionales, no sé. No saben cuando le dices es que tienes que comer más proteína. Y te dicen, ¿y qué es proteína, doctora? Exactamente. No saben cuáles son proteínas, cuáles son carbohidratos y cuáles son grasas. En el colegio, ya deja tú la universidad, en el colegio nos deberían enseñar eso. Claro. Y es extraordinario también simplemente cuando hablan de, por ejemplo, en dieta basada en plantas. ¿Y la proteína de dónde? Entonces, o sea, realmente teniendo una noción del que la proteína es tal compuesto, en lugar de entender que es toda esta variedad de moléculas, miles de moléculas diferentes que van a tener conglomeraciones según el tipo de alimento que vayamos a ingerir y que van a generar efectos en el organismo, desarrollo muscular, etc. Entonces a mí me sorprende también esa parte de generalización de la palabra proteína. Es como cuando dicen cáncer. O sea, como si fuera una sola cosa el cáncer, como si fuera una sola cosa la proteína, cuando es un abanico de miles de cosas diferentes que para aprenderlo es un mar de información. Sí. Hay una frase de Hipócrates que normalmente les comparto mucho, que me la enseñó el primer maestro que me enseñó medicina natural, que era médico y estudió medicina natural, que era lo que había aquí en México en ese momento. Él le gustaba mucho Hipócrates, investigaba mucho Hipócrates y siempre o muy frecuentemente utilizaba frases de Hipócrates cuando estaba platicando con los pacientes. Entonces él mencionaba una frase de Hipócrates muy interesante acerca de la medicina, de aprender medicina, que dice: la vida es corta y el arte es largo, el juicio difícil y la experiencia engañosa. Interesantísimo. Wow. Hace 2500 años tenía este nivel de sabiduría, este tipo de maestros como Hipócrates, que son
cosas vigentes. Cuando escuchas ese tipo de frases es algo que aplica el día de hoy. O sea, realmente hay tanto por aprender en el tema de la medicina funcional, de la nutrición funcional, de modificación de hábitos, que lleva una vida ir aprendiendo. No, sí, lleva una vida completamente. Por ejemplo, fui a un congreso de nutrición y genética. Okay. Expuso una ginecóloga que se volvió médico funcional, hoy en día ya hace medicina funcional, y ella decía, es que lo que pasa es que siendo ginecóloga, ahorita pensándolo, me memoricé como 5 fármacos. 5 fármacos di 20 años de mi vida. Claro. Y hoy en día hago medicina funcional y el trabajo es extenuante porque tienes que preguntar, tienes que personalizar. O sea, ya no es, ya toma esto y ya. No, ahora es una consulta pues larga, ya es más trabajo, ya es... Entonces eso refuerza la frase que dijiste hace un momento de que la medicina tradicional te hace flojo. Claro, totalmente, totalmente. En esto pues te tienes que chingar y preguntar y indagar y sacarlo con cucharita y ir uniendo cosas. Claro. Entonces, y mucho de actualización, como simplemente la cronobiología. Simplemente eso, estar actualizando para poderlo aplicar en la práctica, entender, con razón tienen tales síntomas. Y entonces ir adaptándose y aprendiendo nuevas cosas, porque es un camino, la salud es un camino largo de aprender. Y cada día sale algo más, o sea, no hay verdad absoluta en medicina. Totalmente. Entonces cada día sale algo más. Oye, ¿y cómo haces con la inflamación? Normalmente el abordaje para temas de inflamación, de manera coloquial para la gente, les digo dietas antiinflamatorias. Vamos a hacer una dieta antiinflamatoria. Esa es la manera coloquial de explicarlo. La manera técnica, cuáles son los alimentos que disminuyen la PCR, cuáles son los alimentos que incrementan PCR, y a partir de ahí eliminar los alimentos que incrementan marcadores inflamatorios en el organismo, involucrar alimentos que disminuyen los marcadores inflamatorios y que además de lo que hablamos un poquito de la nutrigenómica, dependiendo de lo que queremos tratar, además seleccionar alimentos específicos para darle cambio más marcado a la recuperación de un paciente. Entonces, en general lo manejo de esa manera, o sea, como manera coloquial, la manera para mí, que es qué alimentos quito, porque a veces sí hablo de qué es la proteína C reactiva, porque va a ser complicado, entonces no tiene caso explicarlo así, pero algo que se entiende muy fácil es, vamos a hacer dieta antiinflamatoria. Y de manera general, las personas entienden que naturalmente, o más bien, entienden que una dieta antiinflamatoria involucra quitar muchas cosas. A veces hay cosas que no perciben, pero por ejemplo, muchos dicen, ok, cuando yo les pregunto qué es una dieta antiinflamatoria, me dan realmente respuestas muy buenas. Me dicen, pues tengo que quitar el gluten, y tengo que quitar los lácteos, y tengo que quitar carnes rojas, y que tengo que quitar embutidos y procesados y azúcar. Sí. Muy bien, sí. Entonces, sí, ese es como el abordaje de la inflamación metabólica. ¿Y tú? Yo pongo mucha energía en explicarles, porque yo hago todo un esquema, ¿no? Primero hago todo, saco las cosas positivas y negativas de su historia clínica, después les hago un diagnóstico. Y muchos de los diagnósticos, la base fundamental es la inflamación. Claro. Entonces yo pongo ahí inflamación crónica de bajo grado, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces me preguntan, y estoy inflamado, doctor, y se asustan, ¿no? Porque es de que inflamación crónica. Entonces yo digo, lo primero es que la inflamación no está mal. Tú te caes, es una herida, se inflama para repararse. Es una inflamación aguda, está muy bien. Ahora, lo malo es que esa herida persiste, y esa inflamación persiste. Claro. Eso, cuando se hace crónico, es la base de muchas enfermedades, como diabetes, hipertensión y tal. Entonces, yo les explico así. Primero porque tienen, por ejemplo, dislipidemia, tienen estreñimiento, tienen depresión. Entonces me dices que, ¿por qué no me tratas el estreñimiento? ¿O por qué no me tratas mi ansiedad? Claro. El común denominador de todos estos diagnósticos es la inflamación. Entonces hay que tratar esto y vas a ver que todos estos van a ir disminuyendo. Entonces hacemos primero estilo de vida. ¿No? Primero estilo de vida, porque usualmente estos pacientes pues ven Netflix hasta las 3 de la mañana, no mastican bien, tienen muy malas relaciones. Entonces todo esto los inflama.
Entonces, desde ahí ya bajamos la inflamación. En una segunda o tercera intervención les doy esta dieta antiinflamatoria, que tal cual la manejo como tú lo estás diciendo. Les digo dieta antiinflamatoria, ¿de qué se trata? Pues vamos a sacar tales alimentos que naturalmente a ti, a mí, a fulanito le inflaman, porque así es la naturaleza. Claro. Entonces, ellos ya hasta dicen, es que le dije a mi mamá que la dieta inflamatoria es así. Entonces, esos pacientes... Claro. Sí lo llegan a entender, como tú dices. Claro. Y yo me enfoco mucho en mujeres. Ah, ok, excelente. En casi de 10, 9 son mujeres. Ok, maravilloso. Y te voy a explicar por qué. Okay. A ver si estás de acuerdo. Okay. Yo siento que la mujer, cambiando el hábito de la mujer es la que usualmente cocina o ve que cocinan en casa. Claro. Entonces, si yo a esta mujer de esta casa le cambio la dieta, los hábitos, esta mujer va a cambiar a toda su familia, así no quieran. Claro. Porque ella no va a querer cocinar 2 veces, claro. va a querer ir a dormirse temprano y todo lo demás. Claro. Entonces, ya estoy en mi cabeza sanando no solo a esa mujer, sino a toda la familia. Claro. Entonces, yo sí siento que esa parte, ese enfoque está como bien dirigido. Claro, y estoy totalmente de acuerdo. Conmigo también la mayoría de las personas que se acercan son mujeres y yo lo que me doy cuenta es que además las mujeres tienden a cuidarse más, a buscar cosas más naturales, la verdad son más disciplinadas que nosotros, porque luego los hombres que llegan, de los pocos hombres que llegan, la mayoría de estos pocos que llegan es porque lo trajo la esposa. Le dijo, a ver, ahora vas tú. O con la esposa ahí al costado. Pero no, casi ninguno viene por iniciativa propia de que me quiero cuidar. Porque dicen, cuando ya están muy mal. O cuando están muy mal. Pero conmigo lo más común es que lo trae la esposa y le dice, a ver, yo ya hice cambios, él no quiere hacer, platique con él. Ajá, dígale. Sí, dígale, porque a mí no me hace caso. Entonces, resulta que la mayoría de hombres que vienen conmigo es porque la esposa los trajo, pero la mujer realmente es la que busca hacer cambios, se cuida, busca cosas naturales y tiene, la verdad, la disciplina que nosotros no tenemos. Y hablando de mujer, ¿no sientes que hay un problema de fertilidad enorme? Tremendo. Yo tengo pacientes de 25 a 30 que no pueden tener hijos. Claro, totalmente. Hablo acerca mucho, también me toca hablar con las pacientes y con los pacientes de los disruptores hormonales, que es un tema que si te parece lo podemos guardar para la siguiente charla. Sí, no, está deluxe. Que sí, es tremendo. Y doctora, muchísimas gracias por compartirnos toda esta información, valiosísimo, de verdad extraordinario, y yo creo que podríamos alargarnos mucho más platicando de todos estos temas, y esto me deja darte la invitación de que por favor nos aceptes una segunda charla para que hablemos más, nos compartas más de todos estos temas de medicina funcional que creo que es valiosísimo para toda la gente. De verdad creo que el día de hoy aprendimos muchísimo de tu experiencia. Interesantísimo que en Perú, cómo llegaste a México, en muchos países cada vez más hacia Latinoamérica está permeando la medicina funcional, extraordinario. En Colombia ya sabía que había mucho el tema de medicina funcional, en Perú no sabían, pero mira, es extraordinario también que está permeando la medicina funcional. Sí, estamos ahí siendo unos pioneros. Sí, pero bueno. Maravilloso. Entonces, te dejo con esta invitación, con las puertas abiertas para que regreses con nosotros a compartir más información, que podamos aprender más acerca de medicina funcional. Podemos, como platicamos, entrar en los temas de la fertilidad, de desbalances hormonales, de todos estos cambios asociados a los químicos que están en el ambiente, en la alimentación, que están afectando hasta la fertilidad de las personas. Entonces, te dejo esa invitación abierta, por favor. Muchas Ojalá gracias. nos aceptes una siguiente claro charla. que sí. Ajá. Y muchas gracias a todos los que nos siguen, muchas gracias a todos los que nos ven. Ya saben que nos ayuda mucho que se suscriban, que comenten si tienen alguna duda, que activen la campanita de notificaciones. Esto es el podcast La Dieta del ADN y muchas gracias por vernos.